Buenos días, hermanos. Hoy quería compartirles un mensaje que se me ha pedido que pudiera hacerlo. En particular, como líder de Templo Historia Familiar, quería hablarles de esto, del templo y la historia familiar. Eh, Hace poco tiempo hemos recibido la hermosa noticia de tener ahora la fecha de la palabra inicial del templo aquí en Salta. Es algo que a mí me hace sentir muy feliz y me hace sentir el amor de nuestro Padre hacia cada uno de nosotros. Quería compartirles algunos mensajes que había hecho el presidente Nelson en el año 2017 en una reunión de tecnología y la obra del templo, ¿no? Y él había ido con su esposa y compartieron mucha información que es necesaria que podamos saberla. Y quería compartirle algunas cosas que él ha indicado, ¿no? Y el presidente Nelson empieza con una anécdota muy linda y habla acerca de su abuelo y de su bisabuelo, bien, el padre de su abuelo. Y todavía dice así, ¿no? Dice: cuando mi abuelo Nelson era un joven y esposo y padre, con apenas 27 años, su padre murió alrededor de 3 meses más tarde. Su difunto padre, mi bisabuelo, vino a visitarlo. La fecha de esa visita fue la noche del 6 de abril de 1891. El abuelo Nelson estaba tan impresionado por la visita de su padre que escribió la experiencia en su diario para su familia y amigos. Estaba en la cama cuando papá entró en la habitación, escribió el abuelo Nelson. Él vino y se sentó al lado de la cama y dijo: bueno, hijo mío, ya que tenía unos minutos libres, recibí permiso para venir a verte unos minutos. Me siento bien, hijo mío, y he tenido mucho que hacer desde que fallecí. Cuando el abuelo Nelson preguntó qué había estado haciendo su padre, respondió que había estado ocupado enseñando el Evangelio de Jesucristo en el mundo de los espíritus. No puedes imaginar, hijo mío, cuántos espíritus hay en el mundo de los espíritus que aún no han recibido el Evangelio, dijo. No obstante, muchos los están recibiendo y se están llevando a cabo una gran obra. Muchos espíritus esperan ansiosamente que sus amigos, que todavía viven, lleven a cabo las ordenanzas por ellos en el templo. El abuelo Nelson le dijo a su padre: tenemos la intención de ir al templo y sellarnos a usted, padre, tan pronto como podamos. Mi bisabuelo respondió: eso, hijo mío, es en parte por lo que vine a verte. Aún seremos una familia y viviremos por toda la eternidad. Entonces el abuelo Nelson preguntó: padre, ¿es verdadero el evangelio que enseña esta iglesia? Su padre señaló hacia el retrato de la primera presidencia que colgaba en la pared del dormitorio. Hijo mío, con la misma certeza con la que ves esa foto es la certeza de que el evangelio es verdadero. El evangelio de Jesucristo lleva implícito el poder de salvar a todo hombre y mujer que obedezca, y de ninguna otra manera pueden obtener la salvación en el reino de Dios. Hijo mío, aférrate siempre al evangelio, sé humilde, sé dedicado a la oración, sé sumiso al sacerdocio, sé verídico, sé fiel a los convenios que has hecho con Dios. Nunca hagas nada que desagrade a Dios. Oh, qué bendición es el evangelio, hijo mío. Sé un buen muchacho. Al haber escuchado esta anécdota que contaba el profeta para todos nosotros, ¿no? Me entusiasma mucho saber, porque muchas veces las cuestiones estas de los espíritus y nuestros familiares y cosas que acontecen muchas veces son tan sagradas que no las compartimos, ¿no? Pero en este caso el profeta quiso compartirla con nosotros y nos compartió esto que es tan importante y tan íntimo y tan
tan delicado, pero con la intención de que nosotros sepamos todo lo que es necesario que sucede al otro lado del velo, ¿no? Y muchas veces nosotros aquí en este mundo estamos un poco distraídos, nos dedicamos mucho a otras cosas y pocas son las veces en las que dedicamos tiempo a esta gran obra que es la obra de genealogía e historia familiar y la obra del templo, ¿no? Y creo que lo que el profeta quería que entendamos es que nuestros seres queridos nos están esperando y que ellos desean que nosotros hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que podamos ser salvos, no solo personalmente, sino poder lograr la exaltación como familia. Uno de los puntos que quería mencionar era acerca de la salvación. Si bien sabemos que la salvación es personal, pero hay algo muy importante que había dicho el profeta José Smith en cuanto a esto, ¿no? Y el profeta José Smith declaró que hay principios referentes a los muertos y a los vivos que no se pueden desatender en lo que atañe a nuestra salvación, porque su salvación es necesaria y esencial para la nuestra. Ellos sin nosotros no pueden ser perfeccionados, ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos. Y esto está en Doctrina y Convenio 128, versículo 15. Y es necesario entender que para nuestra exaltación en sí nuestra exaltación no sería que estuviésemos juntos como familia, ¿no? Y para poder estar juntos como familia necesitamos trabajar en esta obra del templo, tanto por nuestras personas vivas como por aquellos que ya han fallecido. Algo que más adelante decía el presidente Nelson y su esposa era esto: en cuanto a los consejos que había dado su bisabuelo a su abuelo, dijo esto: me encantan esos consejos. Sé humilde, sé dedicado a la oración, sé sumiso al sacerdocio, sé verídico, sé fiel a los convenios que has hecho con Dios, sé un buen muchacho. Son consejos que te ha legado tu bisabuelo fallecido. Se parecen mucho a los consejos que dio el presidente Hinckley, donde utilizó el verbo ser. Y seguían diciendo esto, que es muy cierto: significa mucho para mí que mi abuelo dejara ese registro para nosotros. Supimos que los hijos de su padre fueron posteriormente sellados a él, de modo que se logró el motivo de su visita. Ahí entendemos que el padre del abuelo del presidente Nelson le había visitado con la intención de que pudieran sellarse como familia. Seguramente muchos de nuestros antepasados están con el mismo anhelo y el mismo deseo de que podamos sellarnos a ellos, ya sean como abuelos, bisabuelos y tatarabuelos y demás, porque saben que esto es verdad. Quizá ahora lo ven desde otra perspectiva, pero nosotros estando de este lado también lo podemos entender así. Podemos acudir al Padre en oración, en obediencia, y hacer todo lo que Él nos está pidiendo para poder entender estas cosas. A veces es difícil, estamos muy distraídos y dedicándonos a muchas otras cosas que son de necesidad en este mundo, pero eso no es excusa para poder desatender asuntos que son verdaderamente importantes para nuestra salvación y nuestra exaltación como familia. El presidente Nelson seguía diciendo esto: me gusta pensar que el espíritu de Elías es una manifestación del Espíritu Santo que da testimonio de la naturaleza divina de la familia. Según la guía de estudio de las Escrituras, el poder de Elías, el profeta, es el poder de sellar que corresponde al sacerdocio, poder mediante el cual todo lo que se ate o desate en la tierra se atará o desatará también en los cielos. Y su esposa decía esto: así que cuando decimos que el espíritu de Elías, el profeta, actúa sobre la gente para alentarlos a buscar a sus parientes fallecidos,
¿Estamos realmente diciendo que el Espíritu Santo nos está impulsando a hacer las cosas que permitirán que las familias sean selladas eternamente? Y el profeta continuaba: es maravilloso volver el corazón de los hijos a sus padres y al contarles importantes historias familiares de manera que sean accesibles y memorables. Quizás el tener siempre ante nuestra vista documentos de historia familiar, historias, fotos y recuerdos puede fortalecer nuestros testimonios. Al colocarlas en nuestras paredes, mesas, computadoras y en nuestros iPads e incluso en nuestros teléfonos celulares, tal vez recibamos la impresión de tomar mejores decisiones y nos acerquemos más al Señor y a nuestras familias. Sin embargo, si lo dejamos en ese nivel, en realidad no hemos hecho lo suficiente. Como miembros de la Iglesia, nuestro interés en la obra de historia familiar ha sido motivado por la instrucción del Señor de que nuestros antepasados no pueden ser perfeccionados sin nosotros y que nosotros no podemos ser perfeccionados sin ellos. Eso significa que debemos estar unidos mediante las sagradas ordenanzas de sellamiento del templo. Debemos ser eslabones fuertes en la cadena que va desde nuestros antepasados hasta nuestra posteridad. Si nuestras colecciones de historia, si nuestras colecciones de historias y fotos algún día llegan a convertirse en el resultado final de lo que hagamos, si sabemos quiénes son nuestros antepasados y sabemos cosas maravillosas de ellos, pero los dejamos abandonados en el otro lado sin sus ordenanzas, tal distracción no será de ningún provecho para nuestros antepasados, quienes permanecen encerrados en la prisión de espíritus. Hermanos, yo quisiera compartirles que sé que esto es verdad y que nuestro Padre Celestial nos ama y que necesita que hagamos estas cosas. A veces parecen no ser tan importantes, pero ¿qué cosa sería más importante que nuestra salvación y nuestra exaltación? Un pequeño mensaje de la hermana Nelson era este: el preservar las historias de los antepasados es importante, pero nunca debe ser a expensas de realizar las obras y las ordenanzas por ellos. Debemos dedicar tiempo para poder encontrar la información requerida para realizar las ordenanzas de nuestros antepasados. Eso significa, dice el presidente, sacrificar tiempo que normalmente dedicaríamos a otras actividades. Necesitamos pasar más tiempo en el templo y en la investigación de historia familiar, que incluye la indexación. Para ir terminando, quisiera recordarles que tenemos una meta como estaca de poder llegar a indexar como estaca y como barrio, y podamos lograr esta meta para poder demostrar en parte nuestra fe a los cielos y poder demostrar que somos merecedores de tener un templo en nuestra ciudad. Algo con lo que siempre he soñado es poder tener el templo aquí cerca. Y sé que muchos de ustedes también sueñan con lo mismo y desean lo mismo. Y ese sueño se está haciendo realidad, ya no es un sueño, sino que el Padre Celestial nos está bendiciendo con estas cosas, con los deseos justos de nuestro corazón. Sabemos que no todos somos perfectos, no todos estamos al 100% muchas veces, pero lo que sí sabemos es que tenemos la oportunidad de hacerlo, de esforzarnos y de prepararnos para poder estar mejores el día de mañana, siempre teniendo en cuenta que los que vamos a ser guardianes de este templo somos nosotros, y debemos prepararnos para poder estar listos para poder servir en el templo y poder trabajar de la manera en la que el Señor necesita que lo hagamos, a pesar de las circunstancias que se vivan tanto en nuestra provincia, en el país o en el mundo. El plan de salvación no se ha detenido. No hay nada que lo pueda detener. Comparto esto sabiendo que es verdad y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.